Bendiciones, amados hermanos, hermanas. Buen día, buena tarde, buena noche. Ministerio, Centro de Intercesión Internacional. Shalom. Pues hemos estado viendo, mis hermanos, en relación a los varones que que Cristo, la palabra, escogió como diseño, que fueron 12. Habíamos dicho que fueron varones incrédulos, ¿verdad? Pero que la misma palabra que es Cristo los sujetó y preparó su oído para que realmente creyeran en Él. Ellos fueron testigos de la palabra, de la vida eterna, tanto cuando estaba fuera de ellos como cuando les es infundido, soplado el Espíritu Santo y son investidos después de poder, ¿verdad? Entonces ellos se convierten realmente en testigos, en mártires, ¿verdad?, de Cristo Jesús. Es decir, ellos no renunciaron, siempre permanecieron fieles en aquel que los formó, en aquel que habían creído. Y en estos varones, en este diseño, pues dijimos, ¿verdad?, que los preparó y los envía como apóstoles, que son enviados de Dios, mensajeros de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que hicieran lo mismo que Cristo hizo. Lo cual implica que, porque alguna gente dice, ¿verdad? Bueno, es que solamente nos mandaron, ¿verdad?, a predicar el Evangelio. Pues sí, pero el Evangelio es Cristo. Entonces el Evangelio va realmente acompañado de las evidencias apostólicas, de todo lo que hizo Cristo, porque el Evangelio es Cristo. Y si fueron enviados los apóstoles para dar testimonio, ellos manifestaron las evidencias de Cristo Jesús. También fueron en estos varones formado, ¿verdad?, el fundamento apostólico, profético, que es gobierno y que es gobierno de la iglesia. También en estos varones apóstoles, ¿verdad?, Jesús establece, ¿verdad?, que la esposa tiene un nivel apostólico, que es un llamamiento, ¿sí? Después vemos cómo también, ¿verdad?, a través de estos varones, Cristo forma los cimientos de la nueva Jerusalén, ¿sí? La Jerusalén, la celestial, y por eso vemos, ¿verdad?, el nombre de los 12 apóstoles en la Jerusalén celestial, ¿verdad?, en los cimientos, ¿verdad? Entonces, esto, mis hermanos, bueno, estos varones dijimos, fueron llamados, ¿verdad?, pero ellos no creían en Cristo Jesús, ¿verdad? Lo que hicieron, lo hicieron en el nombre, en la autoridad, en el poder que fluye el nombre de Cristo, ¿verdad? Pero también vimos, ¿verdad?, que había gente que esperaba la venida de Cristo y esa gente, ¿verdad?, pues tenía fe. Vimos el caso de los 2 ciegos, vimos el caso también del ciego Bartimeo, ¿sí? Entonces había gente que estaba esperando, creyendo en Cristo, y estaban esperando su sanidad, estaban esperando ser liberados, estaban esperando, ¿verdad?, tener bendición. Y vimos el caso de esos ciegos porque esos ciegos, dijimos, ¿verdad?, no eran endemoniados, ¿sí? Porque el Señor ahí nos está hablando realmente, ¿verdad?, de la fe. Entonces ellos creían en Jesús, dijimos, ¿verdad?, porque aunque eran ciegos, ellos en su espíritu, por cuanto creían, ¿verdad?, veían su sanidad. ¿Y cómo les surgió la fe? ¿Cómo les surgió la convicción? Pues por el oído. Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que en resumen, ¿verdad?, hemos estado viendo. Pero ahora quisiéramos ver qué es la fe. Pero esta parte, mis hermanos, es importante porque son principios básicos, ¿sí? Entonces, la escritura, ¿verdad?, la palabra nos dice en Hebreos 11:1 que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Nos dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos dice también en 11:6 de Hebreos, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, estos 3 versículos, hermanos, son muy importantes, ¿sí? Entonces, es muy importante, hermanos, hermanas, leer la palabra, leer la Escritura. No es un libro más, la Escritura no es información, hermano, la Escritura es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. La Escritura, hermano, la palabra tiene como parte central y fundamental, ¿verdad?, la salvación. Y bueno, obviamente la redención, cómo te conviertes en hijo de Dios, la liberación, o sea, muchas cosas, hermano. Entonces, la palabra, hermano, es inspirada, ¿sí?, por el Espíritu Santo, es inspirada por Dios y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, es muy importante, hermano, no podemos, hermano, hacer a un lado la palabra. No va a fluir la revelación si tú no estás leyendo la palabra, ¿sí? Dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, es muy importante la palabra, hermano. La palabra tiene muchísimos años, ha sido escrita por diversos autores, ¿verdad? Pero el director ha sido el Espíritu Santo. Porque cuando estamos hablando de que son muchos autores que han escrito la palabra, hay una armonía, ¿verdad? Y obviamente cuando hablamos de muchos autores, estamos hablando de diferentes épocas, ¿verdad? Estamos hablando de diferentes generaciones. Entonces, si hay una armonía dentro de la palabra, quiere decir que hay un director, ¿verdad? Además, todo lo que se habla en la palabra lo toman como referencia, como fundamento, historiadores, hermano, arqueólogos, etcétera, ¿verdad? Entonces, la palabra es muy importante y vemos que la palabra profética más segura es la Escritura. Tenemos la palabra profética más segura y es la profecía que describe, que habla la palabra, la Escritura, se ha cumplido, hermano, ¿sí? Entonces, es muy importante, no es solamente información, hermano, no es un libro más, no. La palabra es la voluntad de Dios para el ser humano, ¿sí? Porque habla de la parte central que es la salvación, ¿a través de quién? Pues de su amado Hijo Jesús, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿verdad? Aquí la pregunta sería, ¿cómo fue o cuál fue el pacto que Dios hizo con Adán? Vamos a hablar o vamos a ir a la eternidad tiempo, ¿sí? ¿Cuál fue el pacto que hizo Dios con Adán? ¿Fue un pacto de fe o fue un pacto de obediencia? Entonces, fíjate bien, yo quiero decirte que cuando en lo natural alguien hace un pacto, compañías, instituciones, una persona con otra, este pacto generalmente contiene, ¿verdad?, normas, estatutos, leyes, principios, ¿verdad?, y el cumplimiento de estos. Cuando no se cumplen estos, se está quebrantando el pacto. Entonces, aquí importante es, hermano, que nosotros sepamos que el pacto que Dios hizo con Adán fue un pacto de fe. La fe es un principio, pero también la Escritura nos dice que la fe, que es la ley de la fe, ¿sí? Y entonces el cumplimiento de este principio se llama obediencia, ¿sí? Entonces vemos que la parte fundamental, la parte esencial, la parte más básica del pacto que Dios hizo con Adán fue la fe. ¿Y cómo lo sabemos? Por la obediencia. ¿Por qué? Porque entonces, en este caso que estamos hablando, mencionando a Adán, ¿verdad? La fe, la voluntad queda sujeta a la fe.
La voluntad queda sujeta a lo que la persona está creyendo, ¿sí? ¿Para qué? Para obedecerle, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, aquí es muy importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, que el pacto que Dios hizo con Adán fue un pacto, ¿verdad?, con el principio de la fe. La parte central, la parte medular, la parte fundamental, la parte más básica de este pacto de Dios con Adán fue la fe. Y el cumplimiento, ¿verdad?, es precisamente la obediencia. ¿Cómo lo sabemos? Cuando se sujeta la voluntad a lo que has creído, a la fe que tienes, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Bueno, aquí también, entonces, quiere decir, ¿verdad?, que tu obediencia va a respaldar tu fe. Y aquí podemos decir, ¿verdad?, que somos lo que creemos, somos lo que hacemos, somos lo que hablamos, somos lo que comemos, mis hermanos, por el oído, ¿sí? Porque ya les mencioné, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si estamos oyendo, nuestro oír es la palabra de Dios, estamos comiendo la palabra de Dios por el oído. Entonces somos, hermano, lo que creemos, somos lo que hacemos, lo que hablamos y lo que comemos por el oído, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Entonces, la fe en Cristo, mis hermanos, es el principio. La fe es principio de vida. Entonces, la fe en Cristo es el principio de vida a través del cual se establece pacto con Dios, ¿sí? Entonces, es la parte fundamental, esencial, medular del pacto que Dios hizo con Adán y es un principio de vida. De tal manera que si es un principio de vida, cuando se quebranta, pues estás en muerte. ¿Sí me explico? Entonces se convierte en un pecado de muerte. Entonces, esto hermano, es básico, ¿sí? Entonces vemos que la fe es el principio de vida y es esencial, medular, fundamental del pacto de Dios que lleva a la obediencia. Y entonces, si es la fe en Cristo, ¿verdad?, nos va a llevar a una obediencia de vida, ¿sí? Entonces, la fe es un principio de vida con el cual establecemos pacto con Dios. Y cuando obedecemos, cuando sujetamos nuestra voluntad a este principio de vida, a la fe en Cristo, nuestra obediencia es una obediencia de vida, ¿sí? Entonces, ¿a poco no es creer por creer, hermano? ¿O tú crees que una persona idólatra, una persona que está en el satanismo, en la brujería, en la hechicería, puede decir gloria a Dios o puede decir gracias a Dios, pero la verdad es que no está sujeta su voluntad a la fe en Cristo, ¿sí? Entonces, obviamente esto no agrada a Dios. Entonces, nuestra voluntad queda sujeta a lo que estamos creyendo, a la fe, ¿sí? Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál o dónde está puesta tu fe? ¿Sí? Entonces es en ese sentido. Entonces fíjate bien, en la eternidad tiempo, Adán y Eva, con la vida perfecta de creación, por la fe tenían pacto con Dios, ¿sí? Por la fe, principio de vida, tenían pacto con Dios, ¿sí? Luego entonces Adán y Eva, al quebrantar la fe, nuevamente, que es principio de vida, ¿sí?, del pacto con Dios, cayeron en pecado de muerte. Entonces, cuando se quebranta la fe, que es el principio de vida, cuando se quebranta, si tienes pacto, o sea, el pacto con Dios solamente lo puedes tener poniendo la fe en Cristo.
Y entonces estás en la fe, que es un principio de vida. Si quebrantas este principio de vida, pues obviamente que caes en un pecado de muerte. Entonces eso fue lo que pasó con Adán y Eva, que estando en el pacto con Dios, en la fe que es vida, al quebrantar la verdad, al quebrantar este principio de vida del pacto con Dios, cayeron en pecado de muerte. ¿Sí? Entonces, sí sabemos de manera general, ¿verdad?, que ellos murieron espiritualmente, pero sí es muy importante saber por qué. Porque había un pacto. Dios es un Dios de pactos, ¿sí? Y que el pacto de Dios con Adán tenía como fundamento el principio de vida, la fe. Era la parte medular, central, fundamental del pacto de Dios con Adán. La fe, que es un principio de vida. De manera que cuando se quebrante este principio, se cae en un pecado de muerte. ¿Murieron? Sí murieron. Espiritualmente estamos hablando. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cómo se quebranta la fe? Fíjate bien, Eva sometió su oído y por lo tanto su voluntad a los dichos de la boca, ya no de Dios, sino de Satanás en la serpiente. O sea, inicialmente ellos, su pacto con Dios los llevaba a poner su oído a la voz de Dios, ¿sí? Entonces, aquí ya cuando se quebranta, ¿verdad?, pone su voluntad en los dichos de la boca de Satanás en la serpiente. ¿Y sabes qué? Le creyó. Porque dice la palabra que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si nosotros, nuestro oír es la palabra de Dios, vamos a creer en Cristo, vamos a creer en Dios. Pero ¿en qué está tu oír? Si no está en la palabra, si no está en Cristo, hermano, ¿qué es lo que está realmente pasando? ¿Qué es lo que está contaminando tu oído? ¿Qué es lo que estás creyendo que estás quebrantando la fe en Cristo Jesús? Eso fue lo que pasó en la eternidad tiempo con Eva, ¿sí? En lugar de poner su oído, su oír en los dichos de la boca de Dios, lo hizo en los dichos de la boca de Satanás, en la serpiente, y le creyó, ¿sí? Y entonces quebrantó el pacto con Dios, ¿sí? Entonces obedeció a la serpiente porque le creyó. Y entonces quebrantó la fe, quebrantó el principio de vida, ¿verdad? Y murió. Murió espiritualmente. Ahora, la Escritura dice, ¿verdad?, que hay una sola fe. Nos dice ahí en Efesios 4, 5, ¿verdad? Hay una sola fe, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios, ¿sí? Y Padre. Entonces, aquí, ¿verdad?, hay una sola fe. Y entonces el principio de vida con el cual, esencial, fundamental para tener pacto con Dios, es la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Es la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Y obviamente cuando tienes esa fe en Cristo Jesús, si le confiesas, tienes la salvación, tienes la redención, tienes la vida eterna y muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces aquí es importante que nosotros sepamos que no hay pacto con Dios aunque diga gracias a Dios con un idólatra, no. Aunque diga un brujo hechicero, ¿verdad?, gracias a Dios, ¿verdad?, no tiene pacto con Dios. El pacto con Dios se hace a través del principio de vida que es la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Ahora, fíjate bien entonces que en la eternidad, ¿sí?,
Lucero dice que se encontró en su corazón maldad. Y la maldad es algo torcido, la maldad es algo distorsionado, la maldad viene a ser ya corrupción, la maldad viene a ser injusticia. Entonces la maldad nace, surge, se origina del corazón de Lucero. Y con esa maldad, con esa injusticia en su corazón, con ese mal moral, influenció a una tercera parte de los ángeles de Dios y ellos en su voluntad decidieron seguirle y cayeron junto con él, ¿sí? Entonces, cuando ya hablamos nosotros de la eternidad tiempo, estamos hablando de Adán y Eva, ¿sí? Pero entonces aquí todo esto, ¿verdad?, surgió del corazón de Lucero. Se encontró en él maldad y con esa maldad hizo contrataciones en la eternidad con una tercera parte de los ángeles que le siguieron, pero en la eternidad tiempo, ¿verdad?, pues ya una voluntad caída, en rebelión, con maldad, ¿verdad?, pues va a inducir la caída, ¿verdad?, de Adán y de Eva, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Entonces este ser espiritual ya caído en la eternidad tiempo emprende una guerra silenciosa. Una guerra silenciosa en contra de quién, pues en contra de la nueva creación, Adán y Eva, ¿sí? Y esta guerra silenciosa va realmente dirigida a quebrantar, a pervertir, a corromper, a torcer, a distorsionar el principio de vida que es la fe y que es la parte medular fundamental del pacto de Dios con Adán. Esa es la guerra silenciosa que desde la eternidad, tiempo, ¿verdad?, emprendió Satanás en contra de la nueva creación de Dios, Adán y Eva, ¿sí? Entonces, pues los lleva realmente, ¿verdad?, a su caída. Entonces aquí, esta es la manera en cómo Satanás mató a Eva, ¿sí? Entonces es muy, muy importante este principio, ¿verdad?, porque esta guerra silenciosa el enemigo la ha emprendido al interior de la iglesia, ¿sí? Él lo que va a hacer es pervertir. Pervertir es injusticia, pervertir es maldad, pervertir es torcer, pervertir es distorsionar, pervertir es corromper, ¿sí? Y puede ser que corrompas, bueno, aquí por ejemplo hay una definición, ¿verdad? Pervertir dice es viciar con malas doctrinas o ejemplos las costumbres, la fe, el gusto. Entonces, quiere decir aquí, el enemigo emprende esta guerra silenciosa para pervertir, para quebrantar, ¿verdad?, para torcer, distorsionar la fe. Pero no solamente la fe es muy importante. ¿Por qué? Porque es realmente cuando creemos en Cristo somos engendrados de Dios y tenemos la vida eterna, ¿sí? Pero puede corromper el amor, puede corromper la misericordia, puede corromper la justicia, o sea, puede corromper principios de Dios, ¿sí? Cuando no sabemos, cuando estamos ignorantes de ello, ¿sí? Cuando no tenemos conciencia de ello, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, hermano. Por eso estamos hablando de la fe, hermano, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, se puede corromper los principios, se puede corromper los sentidos, el gusto. A ver, no me digas que si una persona está viendo pornografía, estamos hablando de un creyente o ya sea hombre o mujer, que esté viendo pornografía, ¿no está corrompiendo tanto su oído como su vista? ¿Se corromperán el gusto, el lenguaje, los dichos de tu boca, tu olfato? Los sentidos se corrompen, sí.
Y por lo tanto, ¿verdad? También se van a corromper, ¿verdad? Sentimientos, pensamientos, emociones y voluntad. Entonces, el enemigo es en esto muy astuto. Y esta es una guerra silenciosa que ha emprendido, ¿verdad? Y fue la que utilizó para matar a Eva. ¿Sí? Y entonces corrompe las costumbres. Entonces, ¿cómo va a entrar a la iglesia esta guerra silenciosa para corromper? A través de los principios. Fíjate bien, a través de la enseñanza de la doctrina. Entonces, nosotros, ¿por qué crees que ahí en Tito dice, repréndelos duramente para que aprendan a ser sanos en la fe? Entonces, aquí es muy importante, hermano, en quién has creído, qué doctrina estás llevando, cómo estás siendo instruido, qué enseñanzas has tenido. Entonces el enemigo va, por eso nos habla la palabra que muchos entrarán encubiertamente con falsas, con malas doctrinas, enseñanzas, inclusive con profecía, hermano. Bueno, gente puede pervertir el mismo evangelio, hermano, ¿sí? Puede corromperlo, dándole un significado torcido, ¿sí? Entonces, cuando la gente empieza a hacer sus interpretaciones, hermano, esto está torciendo, está siendo distorsionado, es maldad, ¿sí? Está quebrantando. ¿Y qué tan grave es esto? Si tú estás creyendo en una falsa doctrina que no sea la de Cristo, una doctrina que no sea sana, ¿sabes qué? Si estás creyendo eso, si tu fe está puesta en eso, estás saliendo del camino de la gracia. Eso te está sacando del camino de la gracia. Entonces, Satanás en eso es muy astuto, ¿sí? Entonces, es muy importante, hermano, que tú tengas la sana doctrina, la doctrina de Cristo, que estés fundamentado. Por eso es muy importante leer la palabra, ¿sí? Constatar, checar, ¿sí? Con los versículos en la palabra. Entonces, fíjate bien, va a pervertir, va a torcer, a distorsionar la fe, puede ser el amor, puede ser la justicia, ¿verdad? Pero principalmente la fe, porque es lo que nos da, ¿verdad? La salvación y la vida eterna, porque es el principio de vida, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Pero también puede corromper el lenguaje, puede distorsionarlo, ¿verdad? Puede pervertir los sentidos, puede pervertir el camino, ¿verdad? Entonces todo esto es maldad, iniquidad, injusticia, ¿verdad? Y entonces aquí, mis hermanos, todo esto, ¿verdad? Pues viene a ser pecado. Fíjate bien lo que nos dice Proverbios 2:15, dice que se alegran haciendo el mal, que se huelgan de las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Proverbios 4:24, aparta de ti la perversidad de la boca. Entonces, hermano, ¿qué son los dichos de tu boca? ¿Perversidad? Dice, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Ezequiel 28, puedes leerlo del 12 al 19. Aquí vamos a leer solamente del 14 al 17, creo. Bueno. Dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Entonces, hasta que se halló en ti maldad. Una injusticia, un mal moral, algo que torció un pensamiento, ¿verdad? Algo que distorsionó. Dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Entonces es maldad, iniquidad, pecado. Dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector.
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades, o sea, de tus perversidades, de tus injusticias, de tus iniquidades, ¿verdad? De tus males morales, ¿verdad? O sea, eso se multiplicó en su corazón. Y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Sí? Entonces, el enemigo en esto es muy astuto, hermano, y cuando una persona viene a Cristo, pues cuando viene a Cristo, ¿de dónde lo sacó Cristo? De una condición de condenación, de una condición de muerte espiritual. ¿Sí? Entonces, cuando cree en Cristo, se arrepiente poniendo la fe en Cristo, entonces es engendrado de Dios, tiene vida eterna. Entonces, lo que va a hacer el enemigo, o sea, cuando cree en Cristo, está pasando del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, ¿sí? Y lo que va a hacer el enemigo es precisamente, ¿verdad?, pegarle a la fe. Quizá va a tener circunstancias, ¿verdad?, de economía, de enfermedad, circunstancias familiares, ¿verdad?, con tal de pegarle a la fe y regresarlo a la condición de donde lo sacó Cristo, que fue la condición de condenación. Entonces, muchos hermanos se hacen una decisión, pero como el enemigo lo que en esa guerra silenciosa lo que hace es atacar primeramente la fe, en muchos casos les pega, ¿sí? Y se vuelven al mundo, vuelven a la condición de condenación, ¿sí? Entonces es en ese sentido, ¿por qué? Porque es una estrategia del enemigo desde la eternidad a tiempo. Por eso hizo caer a Adán y a Eva, ¿sí? Entonces, pervierte Satanás precisamente la fe porque es el principio de vida con el cual se acepta a Cristo, con el cual pactas con Dios, con el cual obedeces a Dios y con el cual agradas a Dios, con el cual, hermano, eres engendrado por Dios como hijo. Entonces le pega a la fe, hermano, ¿sí? Entonces esta guerra silenciosa, el enemigo la mantiene al interior de la iglesia, hermano, con falsas doctrinas, falsas profecías, falsas enseñanzas, hermano, para sacarte del camino de la gracia, del camino que es en Cristo Jesús y que no te des cuenta. Entonces, muchas veces, hermano, lo que va a pasar es que la gente cree que con ir a la iglesia es suficiente. Pero, hermano, si tú no te das cuenta que el enemigo quebrantó tu fe, estás parado fuera del camino de la gracia, ¿sí? Entonces, el enemigo en ese sentido es muy astuto, ¿sí? Entonces, también va a pervertir la fe con malos ejemplos. Mira, ministros, hermano, o gente que es línea de autoridad, ¿verdad? También, pastores, maestros, etcétera, ¿verdad? Adulteran, ¿sí? Entonces, en una mala interpretación, porque esa interpretación la hacen ellos. Es que como tú estás santificado y, o sea, los dos estamos en Cristo, tú santificado y yo santificada, ¿verdad? Pues no estamos pecando. ¿Sabes qué? Es un error muy grande, es querer jugar con el pecado, ¿sí? Entonces, cuando la gente, todo esto genera una atmósfera, hermano, un ámbito espiritual, hermano, que se percibe. Y esto, hermano, lo que va a hacer es que es un mal ejemplo que precisamente, ¿verdad? Con estos malos ejemplos se pervierten los principios. Porque la gente que está viendo, que se da cuenta, que ya sabe, ¿verdad? Va a creer que eso es normal. Y de esa manera está creyendo a través de un mal ejemplo y se va a permitir hacer lo mismo. O el que miente, hermano. ¿Sí me explicó? Entonces, cuidado, hermano, porque el enemigo en esto es muy astuto. Dios es santidad, ¿sí?
Y cuando nosotros no le creemos a Dios, cuando tú no le crees a Dios, no perdonas, ¿sí? No te arrepientes. Entonces, si no perdonas y no te arrepientes es porque no le estás creyendo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el que realmente está creyendo en Cristo está fundamentado porque la fe es un cimiento, está fundamentado en ese principio de vida, ¿sí? En ese principio de vida, y si hiciste algo te vas a arrepentir. Si alguien te hizo algo vas a perdonar. ¿Sí me explicó? Pero cuando no perdonas, hermano, cuando hablas y te defiendes y justificas y sacas tus argumentos, etcétera, ¿verdad? Es porque no estás creyendo. Le estás haciendo a Dios mentiroso. Eso fue lo que Satanás hizo en la eternidad. Habló, calumnió, habló mentira de Dios a Eva. Y Eva le creyó. Y por eso, Eva, hermano, por cuanto le creyó la mentira a Satanás, creyó los dichos de la boca de Satanás que eran mentira, ¿verdad? Le obedeció. Entonces, por eso la fe en Dios fue quebrantada y por eso murió Eva. Por eso la mató ahí Satanás. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no le puedes agradar a Dios con una fe idolátrica. Tú no le puedes agradar a Dios con una fe satánica. ¿Cómo crees que Eva le iba a agradar a Dios creyéndole a Satanás? Pues no, porque a Dios le estaba haciendo mentiroso. Entonces, ¿cuánto le estamos realmente, hermano, creyendo a Dios? ¿Sí? Entonces, a Dios o le creemos todo, si no, es imposible agradarle a Dios. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, bueno, por eso, hermano, ya habíamos hablado, ¿verdad?, de la calidad de la fe. Ya habíamos hablado de el grano de mostaza, ¿sí? Mis hermanos, les bendigo con bendición de lo alto bajo manto de bendición. Espero que les sirva esto en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y mis hermanos, que estén y que estemos realmente poniendo atención por el Espíritu Santo si nuestra fe realmente está en Cristo Jesús o está siendo diluida o tiene contrapesos con muchas otras cosas. Mis hermanos, benditos son del Dios vivo y verdadero.